cuando uno se va haciendo viejo en el Señor, como que uno va aprendiendo a creerse más que otro. Pero mire ahí, dice que todos eran de un corazón. Qué especial sería que estos versículos nos estuvieran describiendo a nosotros, ¿sí o no, hermano? Pero a veces ni en la familia, o sea, ahí nomás en el grupito chiquito, ¿cómo nos cuesta? Pero ¿por qué será, hermanos? Y por eso yo le decía hace un momento, es una pelea, ¿verdad? Pero no con los demás, es con nosotros. Nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros mismos. Como lo vamos a ver acá, esa pelea no solo es nuestra, no solo es actual, también ellos la tuvieron. Pero dice acá que eran de un corazón y un alma. Y mire qué tremendo, está hablando de los hermanos de Misión Cristiana Elín Lourdes quizás. Dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aquí no andaban con se me pegue mucho, oye. Es que tener de lejos a la gente es fácil, hermano. Mire, qué fácil es amar a los hermanos de China, ¿verdad? Qué fácil es amar a los hermanos de la India, de Rusia, porque ni los conocemos, ¿verdad? Entonces uno dice, Dios bendiga a los hermanitos que están allá al otro lado del mundo, porque están lejos, ¿verdad? Pero así debería ser también fácil amar a los que están cerca. Y la Biblia nos enseña que sí se puede, hermanos. Mire lo que dice el versículo 34 al 36. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿De quién habían aprendido esto, hermanos? Para el pueblo de Israel, desde tiempos antiguos, Dios a través de la ley les había enseñado que debían cuidar de los pobres, debían cuidar de las viudas, de los extranjeros, de los huérfanos. Y Jesús, hermanos, cuando realizó su ministerio terrenal, también, hermanos, dice la Biblia que cuando Judas salió para traicionar al Señor, nadie sospechó de él. Al contrario, dice que los discípulos pensaron que quizás el Señor le había dado un encargo especial, ¿verdad? Que quizás iba a hacer una buena obra de caridad, porque era la costumbre del Señor también. Él le había enseñado a sus discípulos. Cuando Pablo habla de su relación con los hermanos en Jerusalén, hablando de las autoridades de la iglesia en Jerusalén, él dice, lo único que ellos me pidieron fue que tuviera cuidado de los pobres. Entonces, hermanos, vemos acá cómo la iglesia había absorbido de manera muy profunda esa vivencia de estar pendiente de la necesidad de los demás. Y ese es un peligro, hermanos, para la iglesia actual, porque vivimos en un mundo en el cual uno aprende a vivir para uno mismo, y donde si yo estoy bien, eso es lo que importa. Los demás hay que vean cómo salen. Y hasta hay un dicho que se oye bien feo, pero lo voy a decir, ¿verdad? Que dicen que cada quien salve su pellejo. Ya lo ha oído, ¿verdad? Se oye bien feo, pero así funciona la sociedad. Y uno, hermanos, absorbe esas cosas al punto que muchas veces caemos en el desinterés por los demás. Sin embargo, nosotros debemos volver continuamente a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos volver continuamente a las verdades de la palabra de Dios
Y ahora la Biblia nos da un ejemplo de cómo la iglesia del principio procuraba vivir de tal manera que había cristianos que se desprendían de sus posesiones materiales y decían: al fin yo ya me voy a morir, ¿verdad? Y esto ahí va a quedar. O más aún, ellos decían: el Señor ya viene, ¿verdad? Pero hermanos, ¿cómo cuesta desprenderse, verdad? ¿O no nos cuesta, hermano? Es que mire, por ejemplo, en el hogar. En el hogar a veces hay alguno que le gusta compartir, pero el otro, todo lo vas a dar, pues. Y ya se genera el conflicto. Porque tenemos visiones diferentes. Si usted va a dar algo en su hogar, hable con su esposo, con su esposa. No haga nada a escondidas. Ahí anda la señora: mira, y la cacerola que yo tenía aquí ya ratos no la veo, no sabes qué pasó. Ya la regaló y no le dijo nada. No, hable y dígale: mira, yo veo que tal persona necesita. ¿Por qué no le regalás? Vos tenés 3 cacerolas, regalale una. Así debe ser en el hogar. O si usted quiere compartirle víveres, ¿verdad? No, es que no sepa la derecha, la izquierda, lo que hace la derecha. Es que no son 2, ustedes son 1. Eso no cuenta, ese pasaje en el matrimonio. Usted dígale: mira, mi amor, yo tengo ganas de regalarle a la hermana, al hermano, estas 5 libras de arroz. Platíquelo. ¿Para qué va a entrar en conflictos innecesariamente? Y de paso le enseña también a amar a los demás, ¿verdad? Pero a veces hacemos las cosas a escondidas y por lo tanto a veces generamos problemas. Pero lo mismo en la iglesia, hermanos. Nosotros debemos tener el cuidado de no endurecer nuestro corazón. Yo le decía cómo nos cuesta desprendernos de las cosas. Porque en el mundo lo que aprendemos es que hay que alcanzar más. Y yo no digo que eso esté mal. Por ejemplo, el que va a la universidad, ¿por qué quiere ir a la universidad, hermano? Es que como no tengo nada que hacer, ¿verdad? Entonces voy a ir a perder el tiempo a estudiar, ¿verdad? Yo creo que nadie piensa de esa manera. La gente piensa en ir a estudiar porque quiere superarse, tener un mejor empleo, tener un mejor ingreso y así poder vivir mejor, ¿verdad? ¿O no? El problema no es que usted se esfuerce en la vida, el problema es cuando pierde el rumbo y piensa que la vida es solo acumular, 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 y nos convertimos, como dicen ahí, como un asadón, ¿verdad? Pero el verdadero cristiano, hermanos, también aprende a dar. Y cuando usted aprende a dar, usted está contribuyendo a la unidad de la iglesia. Cuando usted aprende a dar, usted contribuye a la unidad de la iglesia. Hermanos, nosotros debemos comprender que en la iglesia habemos de todo y debemos vivir sobre la base del amor. Y cuando vivimos sobre la base del amor, aprendemos a entender a los demás. Y yo a veces pongo el ejemplo que le voy a mencionar porque lo he visto, hermanos. Aprovechando que no es diciembre, ¿verdad? Pero cuando menos sintamos ya va a ser diciembre. Y empezamos en las zonas, en los sectores, en las células, y decimos: hermanos, ¿y por qué no hacemos una cena, pues? Y entonces, ¿qué podemos hacer? Y aparece aquel que dice: ¿y por qué no damos panes con pavo, pues? Y allá en la otra esquina está el hermanito que mejor no dice nada, ¿verdad? Porque él no tiene para dar. Y aparece el que quiere panes con pavo y dice: pongamos $20 cada uno y ya estuvo. Bien fácil se oye, ¿verdad? Porque está hablando desde su perspectiva. Pero nosotros debemos aprender que la iglesia tiene de todo. ¿Y qué tenemos que hacer? Hermanitos, ¿y ustedes qué piensan? Hermano, mire, yo creo que chuco podemos dar. Y entonces usted entiende, ¿y por qué será, verdad? Usted conoce al que está a su alrededor, ¿o no? Y entonces usted analiza en el amor del Señor y dice: mire, hermano, no se preocupe, sus $20 yo se los voy a poner. Oye, tranquilo. Y entonces el hermanito en el amor del Señor le va a decir:
Ah, pero entonces dos cada uno, hermano. No, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? No es así la cosa. Pero, hermanos, cuando uno está enfocado en uno mismo, no se puede desprender. Y por lo tanto no contribuye a la unidad de la iglesia. Y por lo tanto no está viviendo plenamente lo que el Señor quiere. Mire lo que dice el versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Mire, había un hermano José, este es bien famoso en la Biblia, hermanos. Este Bernabé fue compañero de misiones con Pablo. Fue el que le extendió la mano a Pablo cuando nadie lo quería recibir en Jerusalén. Este Bernabé, hermanos, es mencionado como apóstol. Era un hombre de Dios. Pero dice que este José, los hermanos le pusieron un sobrenombre, un apodo, pues. Si a nosotros nos pusieran un sobrenombre, ¿cómo nos dirían, hermano? El duro, el tacaño, el egoísta, ¿cómo nos dirían? Pero a José dijeron, a este hay que ponerle un apodo, pero uno que pegue, ¿verdad? Con lo que él es. Porque usted sabe que normalmente los sobrenombres van vinculados a alguna característica de la persona. Y entonces dijeron, pongámosle a Bernabé, bueno, a José, ¿verdad? Perdón, a José pongámosle hijo de consolación. Imagínense, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? José. ¿Y cómo te dicen? Hijo de consolación. Pero para que le hayan puesto este sobrenombre, era por algo, ¿verdad? Se lo había ganado. Dice acá, hermanos, que este José, al que llamaron Bernabé, era un levita, que era natural de Chipre. Y dice, versículo 37, que él tenía una heredad. La vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, los levitas no recibían herencia según la ley, pero como habían transcurrido ya miles de años, ¿verdad? Y como dice que era original de Chipre, entonces las condiciones de vida eran un poco diferentes. De alguna manera pues había llegado a tener una propiedad, pero ahora él dice, si yo ni estoy usando esa propiedad, ahí la tengo de balde, y aquí veo que hay necesidad entre los hermanos, la voy a vender. Y la vende, hermano. Y después que le dieron el dinero, lo trajo a los apóstoles, que eran las autoridades de la iglesia, para que ellos lo distribuyeran, ayudando de acuerdo a la necesidad de cada uno. Entonces yo le pregunto, ¿cómo no iban a querer al hermano José, verdad? Al hermano Bernabé. Él estaba haciendo acciones que agradan al Señor. Él estaba haciendo acciones que honran al Señor, porque toda acción que va para beneficiar a nuestro prójimo es una acción que se vuelve agradable a los ojos de Dios. No le estamos diciendo, hermano, venda lo que tiene. Si usted quiere hacerlo, eso es decisión suya, como ya lo vamos a ver más adelante. Nadie le debe a usted obligar a hacer nada. Por eso el tema habla de acciones y motivaciones. Porque en este caso de José, vemos que él tuvo una buena acción, pero iba motivada porque había amor en su corazón. ¿Y cuando sabemos que algo se hace por amor? Cuando usted y yo hacemos algo por amor, no estamos esperando nada a cambio. ¿Me escuchó, hermano? O sea, yo no estoy esperando que el pastor pase mi nombre en la pantalla y diga, felicitamos al hermano por lo que... No, el que lo hace por amor no está pensando eso. El que lo hace por amor
no está pensando ni siquiera que le den las gracias. Él solo quiere ser de bendición. Y eso hacía José, llamado Bernabé. Pero mire lo que ocurre en el capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Aquí vemos la importancia de guardar nuestro corazón. Porque a veces podemos accionar, ¿verdad? Podemos desarrollar acciones, pero no con las motivaciones correctas. Dice Hechos capítulo 5, versículo 1 al 3. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hermanos, qué importante es guardar nuestro corazón. Hemos leído cómo la iglesia vivía en unidad, y ese amor que era como el vínculo que permitía esa unidad, llevaba a los discípulos del Señor a tomar acciones que beneficiaban a otros, al punto que algunos vendían sus propiedades, como ya lo leímos en el caso de Bernabé. Pero entonces surge otro miembro de la comunidad, otro miembro de la iglesia llamado Ananías, y dijo: no puede ser que solo el hermano Bernabé se esté llevando todas las flores, ¿verdad? No puede ser que solo el hermano Bernabé se esté llevando los saludos, las felicitaciones, y que le ponen de apodo